Los seres humanos, como seres sociales, están en constante interacción con sus pares y la realidad que les acontece. En estas relaciones dan sentido a su experiencia vital, configurándose en algunos casos lo que se ha denominado práctica social. Efectivamente, la práctica social es asumida por la mayoría de los investigadores de este campo. Nos referimos a las posturas de los grupos que la investigan, o sea, a aquellos que la toman como objeto de estudio, como cualquier actividad recurrente que los seres humanos realizan. Algunas perspectivas conceden a la práctica social el poder de generar organizaciones sociales y otras buscan relacionarlas con las representaciones sociales y por tanto dan el poder a los acuerdos sociales fundamentalmente simbólicos. Sin embargo, para todos ellos, la práctica social es un saber hacer bien, mecanizado quizá, y ella se plantea en una dirección. Puede ser definida por lo social o puede definir lo social, pero en ninguna de ellas se presenta como esa expresión de toda la humanidad de quien realiza dicha práctica social. Desde Aristóteles se comienza a asomar la posibilidad de considerar la práctica social como expresión de humanidad. La sabiduría no está meramente en la razón, sino en las posibilidades que las personas tienen de actuar conforme a ella. En la Afrogénesis de Aristóteles, por ejemplo, el arete es la pregunta humana por ser mejor y expandir toda su naturaleza en su realización. La realización práctica o tecné, en sus palabras, implica la maestría y no es posible sin la posibilidad crítica de la afrogénesis, o sea, sin buscar ser mejor como ser humano. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar. Nosotros somos la Corporación Norte Santanderiana Rosalba Salcedo, Proconservación y Difusión Folclórica. Como nuestra razón social y cultural lo dice, precisamente nos reunimos con el fin de no dejar morir el folclore, no dejar morir nuestra cultura, aunque hacemos diferentes ritmos, pero lo más importante para nosotros es el folclore y ante todo el folclore norte santanderiano, el folclore nacional. Nos reunimos con la finalidad de que estos chicos sean más adelante los difusores. Así ha sido durante todo el tiempo que llevo trabajando con el grupo. Los chicos aprenden, muchos de ellos hoy en día son directores de grupo. Otra de los objetivos es de que mantengan como ellos como una familia cultural. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya, su querer. Bueno, mi propósito es aprender algo de Norte de Santander. Yo no soy de acá, soy de Putumayo. Allá no tocamos casi la parte nacional y no tocamos la parte, digamos, de Norte de Santander. Entonces me parece muy interesante hacerlo parte de mi vida porque una de las pasiones más grandes mía es la danza. Entonces me parece muy interesante conocer ese grupo y bueno, el grupo vengo ya hace un año trabajando con ellos, han sido pues muy generosos al abrirme sus puertas y me han dado la oportunidad pues de aprenderme todo lo de ellos, conocerlo y gracias a Dios ya salí. A propósito, en Gadamer se puede apreciar la práctica social como una experiencia lingüística. Según este filósofo, puede entenderse como proceso de interacción social que va más allá de un propósito de acción conjunta y que construye identidad de grupo desde niveles de comprensión como acontecer de sentido. O sea que la práctica social es en sí misma un escenario de comprensión social lograda desde una especie de hermenéutica práctica, en la cual se interpreta el ser que vive y en ese vivir interactúa con otros seres que viven. Por eso se involucra al ser con todo lo que es. Este abordaje de la práctica social ubica la comprensión de dicha práctica más allá del hacer con otros al ser con otros. Así lo declara Heidegger, el coestar y la factividad del convivir no se funda por consiguiente en un encontrarse junto de varios sujetos. O sea, no es solo el estar con otros lo que define convivir con ellos, sino que es ese vivir con el otro, ese reconocimiento de quienes viven conmigo que hace posible la compenetración de sus significaciones y por tanto de sus prácticas.
En Bourdieu, es el hábitus el que define la práctica social, práctica que puede mostrar las regularidades del grupo social desde las reglas definidas por fuera de ellas, pero que expresan todo lo que el sujeto ha logrado en el espacio de vivir con el otro. Es en Alfred Schutz donde quizá encontramos las mayores proximidades a la práctica como reconocimiento de la totalidad del ser humano. Alfred Schutz considera que los seres humanos siempre actuamos realmente en una matriz social. De ahí que las razones en el marco de las cuales los sujetos justifican esas acciones cobran sentido únicamente en el análisis de los contextos sociales e históricos que han rodeado la vida de las personas que actúan. La práctica social entonces implica para Alfred Schutz el reconocimiento de las naturalizaciones que se dan en esa matriz. Ella nos configura como seres humanos y por tanto es desde el sentido común en que planteamos todas nuestras acciones e interacciones. Es desde ahí que planeamos nuestras proyecciones, nuestras metas y nuestros proyectos de vida en general. La base sobre la cual se edifica la teoría de los imaginarios sociales es justamente la imbricada relación que existe entre las dimensiones del ser humano y el mundo, que a manera de magma se unen para representar la complejidad de las realidades sociales. Esto es que la realidad social y humana se configura en medio de la permanente efervescencia que funde al mismo tiempo múltiples dimensiones. Pero, a pesar de la aparente configuración de figuras estáticas, ese magma, como el imaginario social, es creación constante del ser humano, pero también y a la vez los imaginarios crean seres humanos. Pese a esta fusión desde la cual aparecen las formas de ser común, las formas de actuar en el marco de lo normalizado, en el fondo de la realidad social siempre se están fundiendo nuevas cuestiones que proponen cada vez nuevas realidades. De ahí que la teoría de los imaginarios sociales es ante todo la teoría de la total y constante creación del sujeto y de la sociedad, tal y como lo expresa Castoriadis en El ser y tiempo y a lo largo de toda su obra, y lo analiza con gran suficiencia Franco Yogo en su escrito sobre Castoriadis, El magma. En síntesis, la figura que sirve como base para crear la teoría de los imaginarios sociales asocia al ser humano como un ser de inmanencias, un ser que no depende de la dimensión inicial ni final, sino que en él se funden de una vez y para siempre múltiples dimensiones, la dimensión empírica con la dimensión imaginaria, la dimensión social con la dimensión particular, la dimensión biológica con la sociohistórica, la dimensión estética con la dimensión política, comunicativa, ética, etc. Pero a la vez, el magma en su ontología y teleología es en sí mismo creación. Efectivamente, los imaginarios sociales son ese cúmulo de convicciones, motivaciones y creencia-fuerza que empujan al ser humano a ser y estar en el mundo. Gracias a estas convicciones, asumimos en el mundo lo bueno y lo malo, lo bonito, lo feo, lo natural, lo extraño. Pero también, y gracias a esas generatividades, los procesos de paz o los enclaustramientos en la guerra son propios del ser humano. Como no se pueden ver estas convicciones y creencias, entonces los imaginarios sociales acuden a las representaciones simbólicas para mostrarse. Simbólicos como la calidad de la educación, la violencia escolar o familiar, la paz, son simbólicos que manifiestan nuestras convicciones y creencias sobre el mundo, el ser humano, la vida y la muerte. Gracias a estas convicciones y creencias sobre lo que el ser humano es y debe ser, frente a lo que la naturaleza es y debe ser, frente a lo que la vida y la muerte es y debe ser, hemos edificado nuestras instituciones sociales y nuestras prácticas en ellas. Gracias a estos imaginarios, hemos tenido formas de religión, perversas, pero también religiones edificantes de humanidad,
Hemos tenido y apoyado gobiernos demócratas o dictaduras. Hemos seguido líderes honestos o explotadores. Gracias a estas convicciones y creencias, hemos edificado escuelas, educamos a niños y niñas, pero también gracias a ellas hemos generado las bases funcionales desde las cuales pueden existir estas instituciones que creamos, y con ellas definimos las prácticas sociales que nos competen en el marco de estas instituciones creadas. Pero también en el tiempo, gracias a estas creaciones, a estas instituciones, a estas fusiones y prácticas definidas, sancionadas socialmente, creamos nuevas significaciones. Porque los imaginarios, a la vez que son creación de instituciones y prácticas sociales, son también creados desde esas instituciones y prácticas creadas. Así, la práctica social es expresión de esas convicciones y creencias, fuerza que nos constituye como seres humanos y por tanto son expresión de esa humanidad que se crea y recrea constantemente. ¿Cómo hacer entonces para saber cuándo estamos frente a una práctica social? No todo lo que hacemos podría ser considerado como práctica social, pues la dinámica de una práctica social es similar a la de un magma. Funde diferentes superficies, genera capas externas aparentemente estables, pero con gran ebullición en el fondo, y es permeable a las nuevas capas generadas por esas ebulliciones, algunas totalmente nuevas y otras que se modifican definitivamente. Esto significa que una práctica social en primer lugar debe ser originada y originaria de una múltiple función de horizontes de sentido. Esto es que debe ser generada y generadora de significaciones imaginarias sociales. Estas significaciones imaginarias sociales subsumen siempre otras dimensiones como la insídica y la dimensión racional, o sea, esa dimensión objetivable y la dimensión de las leyes y teorías del mundo, pues desde ellas se actúa frente a las dimensiones simbólicas del mundo. En otras palabras, una práctica social debe significar. En el programa de investigación cuyo propósito está orientado a la paz, la práctica social debe significar justamente cuestiones relativas a la paz. En segundo lugar, la práctica social deviene de acuerdos sociales como matriz psicosomática, o sea, no obedece exclusivamente a las creaciones que el colectivo anónimo define, ni tampoco corresponde a las creaciones que el sujeto particular genera, sino que configura mejor en una especie de entrenos en el cual es tan válido el saber particular como el saber social, saberes y creaciones que se funden para generar la práctica social. Esto significa que una práctica social debe buscarse en las acciones e interacciones de los sujetos colectivos o grupos sociales, pues debe haber generado en ellos o desde ellos unas formas comunes de significatividad. Esto es, que el significado relativo a la paz configura la práctica o que se configura desde la práctica debe tener una especie de base social, de anclaje social, o sea, que ese significado debe ser reconocido por los actores del grupo social donde la práctica social se está investigando. Hay lo que se llama Alborada de Paz, que son 10 jóvenes pintores. Sí, ellos pueden hacer eso de embellecer los espacios públicos, de los polideportivos, de las escuelas con mensajes y murales educativos. Y eso es construcción de paz. Este semillero de paz que está aquí necesita reforzarse porque es el asidero de los sueños de esos muchachos. Es aquí donde ellos toman su fuerza. En tercer lugar, pese a que debe buscarse en la fuerza del colectivo anónimo, que es la capa estable de la superficie, debe permitir expresión de significación particular. Esto es, debe permitir la manifestación de nuevas formas. Por tanto, una práctica orientada a la paz, luego de asumirse desde el acuerdo, puede contener significaciones divergentes o contradictorias respecto a la significación dominante o generalizada.